Ponemos embellecer. Bueno, gloria al Señor. Este mes es el mes de la Biblia, como ya les dijo mi esposo. Es el mes en el que recordamos que Martín Lutero pegó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Hamburgo. ¿Qué? De Hamburgo. ¿De qué? Luxemburgo, bueno, del Burgo por allá, no sé. No recuerdo bien el nombre. Pero celebramos este mes que la palabra del Señor ha sido, es y seguirá estando vigente. Que la palabra de Dios no pasa, no se queda obsoleta, como decía cierto man por ahí, cierto man por ahí que ya falleció, que ya estaba obsoleta y que había que modernizarla. Nuestro Dios es un Dios eterno y su palabra es eterna como Él. Amén. Por eso la palabra, el título que el Señor nos da para esta noche es Tu palabra, mi sustento. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 8. Amén. Deuteronomio 8, lo leemos desde el versículo 1. Yo tengo la nueva versión internacional. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Amén. Padre, en esta noche damos gloria, honra y alabanza a tu nombre una vez más. Te decimos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que no es solo el alimento físico el que necesitamos, es tu palabra. Es lo que tú traes desde tu trono hacia nuestra vida, lo que nos sustenta, lo que nos levanta y lo que nos alimenta cada día. Bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias por este tiempo que lo dejamos en tu mano y una vez más te rogamos, habla Jehová, que tus siervos necesitamos con urgencia escucharte. A ti damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que nosotros somos tripartitos, ¿cierto? ¿Qué es ser tripartito? Que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo se alimenta ¿de qué? De comida, ¿cierto? Pero usted alguna vez se ha preguntado cómo es que la comida se convierte en alimento y que el alimento se convierte en energía y que esa energía es la que nos hace a usted y a mí hacer todo lo que hacemos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo el alimento es medicina? ¿Cómo el alimento nos sostiene? ¿O comemos por inercia? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo es que la zanahoria que usted se come tiene betacarótenos que hace que su piel se coja color y que la vitamina A que tiene la zanahoria hace que sus ojos vean mejor? ¿Sí? ¿O se ha preguntado alguna vez cuando come remolacha por qué orina rosado? ¿Por qué la remolacha lo pone a uno colorado? Eso es un misterio, ¿cierto? Mire, nuestro cuerpo necesita varias cosas, ¿cierto? Necesita vitaminas, minerales, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas, necesita agua. Pero ¿cómo hace para transformar la comida en todos esos elementos? ¿Cómo hace el organismo para sacar, para separar los desechos, sacar los nutrientes, enviarlos donde los tiene que mandar y botar el resto? Miren, nosotros muchas veces no pensamos en eso. Solamente comemos, vamos al baño y ahí quedó.
Y no nos hemos dado cuenta que tenemos un Dios poderoso, que no es la comida, es el Dios que tenemos, porque podemos comer mucho y no absorber nada. Mira, el intestino es muy inteligente porque así lo creó Dios. El intestino está lleno como de unas pelucitas que todo el tiempo están en movimiento y que ellas absorben. El intestino delgado absorbe todos los nutrientes que nos comemos. Por eso cuando uno tiene un virus estomacal, una diarrea o algo, el virus lo que hace es que barre todas las pelucitas y nos deja sin defensas. Por eso necesitamos los probióticos que hacen que las pelucitas vuelvan y salgan. Son las defensas de nuestro organismo. Todo eso que pasa en nuestro organismo es un misterio y es un gran milagro. Y el universo entero es la muestra del poder y el amor de nuestro Dios. Y resulta que Dios creó nuestro cuerpo y lo creó con necesidades. Pero Dios suple todas las necesidades que nuestro cuerpo tiene. Ahí es donde Dios nos muestra que Él es un Dios de amor. Él nos creó con un gran vacío en nuestro cuerpo que se llena con comida, ¿cierto? Hay gente que como que tiene un vacío inmenso porque ellos parecen barril sin fondo. Y también nos creó con un vacío inmenso en nuestra alma, y ese vacío que hay en nuestra alma tiene un tamaño. Y ese tamaño es un molde perfecto de Dios para nuestra alma. O sea que el vacío que hay en nuestra alma solo lo llena nuestro Dios. Y es por eso que nuestra necesidad física se llena con alimento, pero la espiritual solo se llena con Él. ¿Y cómo la llena el Señor? Con una varita, con su presencia, ¿cierto? ¿Y cómo viene su presencia a mi vida? Con la palabra. ¿Cómo conozco yo a Dios? En la Biblia. Si yo no leo el Génesis, yo no me doy cuenta cómo fue que Dios habló y creó los cielos y la tierra. Si yo no leo el Evangelio de Juan, los Evangelios, yo no me doy cuenta cómo fue que Jesús se hizo hombre, se encarnó, decidió en obediencia y en amor al Padre morir por mis pecados, ir a la cruz, resucitar y subir al cielo. Y si yo no leo la palabra en Apocalipsis, no me doy cuenta que Él va a volver, que yo soy su novia y que Él me está preparando. Así es que nuestro vacío físico se llena con comida y nuestro vacío espiritual se llena con palabra. Por eso su palabra es mi sustento. Mira, hay muchos cristianos que se conforman con ir a la iglesia cada 8 días o 2 veces a la semana y ya, y escuchar lo que se expone desde el púlpito y listo, hasta ahí quedó. Eso es como si usted y yo nos conformáramos con comernos un pan agridulce cada 8 días. ¿Será que eso es sustento para mi organismo? No. ¿Y por qué con la palabra sí lo hacemos? Y después nos quejamos y nos quejamos que todo nos sale mal, que todo nos sale al revés, que no sabemos por dónde ir, que Dios se olvidó de mí, que Dios me abandonó, que Dios no me habla, que Dios no me responde. Hombre, estamos raquíticos. Miren, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, resulta que aparece Satanás, un personaje sombrío. Y Satanás le dice, si verdaderamente tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué tenía Jesús en ese momento? Hambre. Y lo que Satanás le dice es, vea, ¿sabe qué? Renuncie a confiar en lo que el Padre Celestial le ha dicho. Renuncia a eso porque es evidente que el Padre lo abandonó a usted aquí. ¿Cómo es que es posible que usted, siendo el Hijo de Dios, el Padre le haya mandado al Espíritu Santo a que lo traiga a usted aquí en medio del desierto, en medio de las fieras, a aguantar hambre? Usted no ve que el Padre le da comida a todas las fieras y usted aquí muriéndose de hambre, con esos labios bien resecos. Y si muestre, usted usa la gloria del Padre, pues róbese un poquito de esa gloria para que se sustente. Y dígale a esas piedras que se conviertan en pan. El Padre lo abandonó, ya, se olvidó de usted.
y está permitiendo que usted se muera de hambre. No confíe en Él. No confíe en el Padre. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por momentos donde el enemigo habla de manera muy sutil? Y el enemigo habla no solamente a veces así como de forma espiritual, habla de forma física. Y así como Dios usa hombres y mujeres, el enemigo usa hombres y mujeres. Usted que es el cristiano. ¿Y dónde está su Dios? ¿Usted por qué está enfermo? ¿Usted por qué está pasando necesidades? ¿Usted por qué está pasando dificultades? Busque soluciones. Y somos bien obedientes y corremos a hacerlo. Pero saben que el maestro de maestros nos enseña a sacar la espada. Porque ¿qué hace Jesús en ese momento? Saca la espada de Deuteronomio 8:3 y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde nosotros aprendemos de Él y donde Él nos enseña que aunque nuestro sustento aparentemente depende de la comida, realmente depende de Dios. Su sustento y el mío no dependen de lo que nos comemos. Depende del Dios que nos da el sustento y que hace que ese sustento sea el alimento y la energía para nuestro cuerpo. Imagínense que si nosotros no consumimos proteína, nuestros músculos no se forman. Y aparte de que no se forman, nos quedamos sin fuerza. Cuando usted se sienta muy cansado, por ahí muy agotado, como que le duele todo el cuerpo, le falta proteína. Agárrese a comer huevo, carne, pollo, pescado. ¿Sabe que hablando con alguien me decía, yo le decía, no, es que la EPS no me está entregando la vitamina D. Cuando las mujeres llegamos a cierta edad, por ahí cuando ya vamos en descenso hormonal, el organismo deja de absorber la vitamina D. La vitamina D no se encuentra en ningún alimento, se encuentra en el sol. Ese es el alimento, hasta el sol nos sirve de alimento. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios poderoso. Y resulta que yo le dije, no, me la han dejado de entregar y el nivel de vitamina D me salió bajito. Y ella me dijo, salga y asoléese con las palmas de las manos hacia arriba, porque así se toma el sol, así, como diciendo, Señor, yo recibo lo que tú traes para mí. Y cuando el nivel de vitamina D está bajito, me duelen las coyunturas. Yo le decía a mi esposo, no soy capaz de exprimir una naranja, no me da, literal no me daban. Las muñecas no me daban, los codos no me daban. Y empecé a salir a solearme así. Los vecinos me miran como quien dice, está rara, ¿qué está haciendo ahí? No, antes de las 9 de la mañana. Pues resulta que ya puedo hacer el jugo, ya puedo exprimir la naranja, porque mi Dios me ha sustentado, mi Dios me ha dado las herramientas. Y asimismo el Señor es el que le da el poder a la palabra para que sustente nuestra vida. La palabra aprendida sin la guía del Espíritu es nada. Pero la palabra aprendida con la guía del Espíritu es nuestro sustento. Así que el poder que a usted y a mí nos mantiene vivos no es el alimento, sino que es Dios mismo. Él puede hacer que vivamos sin comida, ¿cierto? ¿Cómo dice la ciencia que el ser humano no puede aguantar más de cuántos días sin comida? No, 7 días sin agua y no recuerdo cuántos días sin comida. Bueno, 3 días sin agua y 7 sin comida. ¿Y cómo hace un cristiano para ayunar 40 días a punta de agua? Es Dios mismo quien nos sostiene, porque Él puede hacer que nosotros vivamos sin comida. ¿Cómo hizo Él para sustentar a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego si no comían sino legumbres? ¿Dónde estaba la proteína? ¿Dónde estaba el resto de los carbohidratos y todo lo que necesitaban? Así es que no fue la comida, fue Dios mismo quien sustentó a estos 4 hombres y quien hizo que Moisés subiera ahí y no comió.
y lo sostuvo, lo sustentó, porque nuestro Dios es el que hace todo posible. Él nos ha enseñado a ser equilibrados en lo que comemos para poder cuidar de este templo. Cuando comemos, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Tomamos medicina. Es muy necio de usted decir, no, es que yo no tomo nada porque Dios me va a sanar y yo confío en mí mismo, que mi fe en mí, que mi fe en Dios me va a sanar y que Dios me tiene que sanar. Pero eso es necio, porque mire, Dios pone la medicina porque Dios ha dado la ciencia. Y no es la medicina la que me sana, es Dios a través de la medicina. Amén. Si Dios me quiere sanar sin medicina, gloria a Dios. Si Dios me quiere sanar a través de la medicina, gloria a Dios. Si Dios quiere hacer una cirugía en mi cuerpo que necesita, es Él. Y si Dios quiere sanarme a través de una cirugía por los médicos, es Él el que me va a sanar. Así es que todo es de Dios y todo lo hace Dios. Él es el que lo hace todo posible. Y su poder se manifiesta por medio de su palabra. Mire, Dios habló en Génesis, Él dijo, sean los cielos y la tierra, y fueron hechos. Sepárese las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y todo se separó. Sepárese entonces las aguas y la tierra seca, y todo se separó. Y que del agua salgan las aves y los grandes peces y no sé qué, y todo fue creado por la palabra del Señor. Y su palabra sigue aún sosteniendo el universo. Por medio de ella se sostiene toda la creación. Y por eso es su palabra lo único que es capaz de sustentar nuestra vida. Mire, la historia que leímos, el texto que leímos aquí en Deuteronomio, habla del pueblo de Israel, que Dios lo llevó a un desierto. Y en ese desierto no había ni agua ni comida. Allá no había donde cultivar. ¿Qué cultiva usted en un desierto? Sí, cactus. Se cultiva cactus en el desierto, pero el cactus no se come. Entonces no había cultivos, no había comida. ¿Y qué pensó el pueblo? ¿Cómo empezó a quejarse el pueblo? Vamos a ver si ustedes han leído palabra. Ay, Moisés, ¿para qué nos sacó de allá? A matarnos de hambre en el desierto. Ay, en Egipto teníamos carne y la soya, la cebolla, los ajos, no sé qué. Y esos eran como medio venezolanos, ¿cierto? Comían más aliñado que los venezolanos. Si añoraban y decían, no, aquí nos vamos a morir de hambre. Mejor nos hubieran dejado allá, por lo menos teníamos comida. Nos mataban a punta de esclavitud, de golpes y de todo, pero nos moríamos con la barriga llena. Y Dios los sacó al desierto y Dios les mostró que no se iban a morir de hambre, porque les envió el maná. ¿Y qué era el maná? No, el maná era como una escarcha que caía del cielo, que cuando ellos se levantaban encontraban el maná repartido y resulta que Dios le decía al pueblo que no podían dejar que saliera el sol porque se les derretía. ¿Y qué más no podían hacer con el maná? No podían guardarlo. El maná se lo envió para demostrarles que no eran sus fuerzas, que no era su trabajo, ni por sus propios medios que ellos iban a sobrevivir. En el desierto no había agua y Dios les demostró que Él les podía dar agua, no del lugar donde ellos estaban acostumbrados a ver que brotaba agua. ¿De dónde sale el agua? De la tierra, pero de la tierra donde hay árboles. Donde no hay árboles no hay agua. ¿Y en un desierto qué árboles hay? Nada. ¿De una roca sale agua? Pero Dios hizo que saliera agua de la roca. ¿Cuántas veces? 2. La primera vez Dios le dice a Moisés y Aarón, vaya, golpee la roca y dele agua a esa gente. Y la segunda vez Dios le dice a Moisés y Aarón, háblele a la roca. Dele mi palabra a la roca para que de la roca brote agua. Y Moisés se embejucó y fue y golpeó la roca 2 veces. Y por eso no entró a la tierra prometida.
Moisés no entró a la tierra prometida. Y Dios puede hacer brotar agua de la roca, algo que ellos jamás nunca habían imaginado. Dios puede darnos alimento y agua cada día, ¿cierto? Y a veces lo hace de la manera en la que nosotros no pensamos ni nos imaginamos, sino que lo hace a su manera. Mira, hay una historia de un hombre que había sido condenado a morir de hambre. Lo dejaron que se muriera de hambre. Y este hombre era cristiano. Y el juez lo llama a cuentas y le dice, bueno, ¿y ahora qué? Yo ya lo condené, lo voy a dejar morir de hambre. ¿Y qué va a hacer su Dios por usted? ¿Qué puede hacer su Dios por usted en este momento? Si aquí mando yo. Y este hombre le dice, es que si Dios quiere, me puede alimentar de su mesa. Y resulta que eso fue lo que pasó. La esposa del juez, movida a misericordia por Dios, iba y le llevaba la comida todos los días al escondido de su esposo, hasta que este hombre recuperó la libertad. El hombre dijo, se va a morir de hambre, pero Dios dijo, no, es que no es el hombre el que manda, soy yo. Y usó a la esposa del mismo juez, la comida del mismo juez, para alimentar a este hombre y para sostenerlo. Y nosotros muchas veces desconfiamos de que Dios puede ser nuestro proveedor. Dios puede hacer lo impensable para nosotros y puede usar los instrumentos que Él quiera. Mire, Dios sostuvo el mar para que el pueblo pasara. Dios acompañó a Sadrach, a Mesac y a Abednego al horno de fuego. Y esos ni siquiera olían a quemado, ¿cierto? Ni a humo olían. Pero resulta que hoy pasa algo con el pueblo cristiano y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estamos más preocupados por el alimento físico que por el alimento espiritual. Estamos afanados por qué hemos de comer, por qué hemos de beber, con qué ropa nos vamos a vestir, olvidando que Jesús en Mateo nos dice, ustedes por qué se afanan por eso. Miren los lirios del campo, ellos no trabajan y ni aún Salomón se vistió como eso se visten. Las aves del cielo son sustentadas por Dios. Ellos sí trabajan, claro, ellos no se quedan ahí abriendo el pico para que Dios les tire del cielo. Dios los sostiene. Dios les manda el alimento y ellos se apoderan de ese alimento. Todos los días se levantan tempranito a cantar. ¿Ustedes han escuchado el canto de las aves en la madrugada? Eso es lo más hermoso que puede escuchar. Y después de cantar, ellos salen a trabajar. Y nosotros muchas veces nos levantamos a trabajar. ¿Y cuándo alabamos al Señor? ¿Cuándo cantamos? Porque estamos muy preocupados y es porque hemos dejado de creer y de confiar en el Dios soberano que tenemos. Porque nos cuesta ver lo bueno en medio de lo malo. Y su soberanía choca con nuestra voluntad. La soberanía de Dios, cuando la palabra del Señor dice que todos mis días ya fueron escritos, que ya mejor dicho, yo lo que estoy viviendo es una historia repetida que Dios ya conoce. Yo no la conozco, yo estoy viendo la película en vivo y en directo, pero Dios que la escribió el guión, ya sabe lo que pasa en mi vida. Por eso nuestro Dios es soberano y nosotros no hemos aprendido a ver lo bueno en medio de lo malo. Su soberanía no nos gusta. El maná, que era ese alimento que Dios había destinado para sustentar el pueblo y que a diario debían recoger una porción para cada uno, y dice que Dios le dijo a Moisés, dígale al pueblo que salgan a recoger el maná en la mañana y que recojan 2 litros por persona. Entonces, si en su casa eran 5, si en mi casa eran 5, yo recogía 10 litros. Yo no recogía para mí solo, yo recogía para mí y para mi familia. Y dice la palabra que ellos salieron a recoger como que a la loca, ¿cierto? Pero que al final cuando fueron a tomar medidas, cada uno había recogido lo justo. ¿Quién fue el que hizo eso posible? Dios. Dios hizo que cada uno recogiera lo justo. No se podía guardar, ¿por qué?
porque se llenaba de gusanos. Aún así, aun cuando Dios dijo no lo guarden, no faltó el testarudo que lo guardó y se le llenó de gusanos. Dios dijo, el día de reposo, antes del día de reposo van a recoger para 2 días, van a preparar para 2 días. Y no faltó el que salió del día de reposo a buscar y no tenía nada, no encontró nada. Y el que guardó antes se le perdió. Así es que Dios enviaba el maná en la mañana y el pueblo recogía y se saciaba, porque era Dios mismo quien sustentaba al pueblo por medio del maná. Y de igual manera lo hace con la palabra. Mire, la palabra es el maná. Yo en la Biblia solo veo como la antesala de todo lo que había de venir para nosotros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve el maná como el sustento diario para el pueblo, pero ese maná para nosotros representa la palabra, la palabra. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Que así como el pueblo se levantaba de mañana y se saciaba con el maná, Él quiere que cada día nosotros tomemos una porción de su palabra, no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Porque como pueblo nos hemos vuelto egoístas. Y yo, y yo, y yo, y si mi familia no quiere malas y cada uno que busque, sí, la salvación es individual, pero yo tengo que seguirle dando palabra a mi familia si no quieren escuchar. Yo tengo que seguirle dando testimonio a mi familia si no quieran obedecer. Cada día no, tenemos que proveer para nosotros y para ellos también. Su palabra es nuestra proteína, nuestra vitamina, nuestro carbohidrato espiritual. Pero para que eso sea posible, tenemos que digerirla. ¿Será que si usted se para en la alacena de su casa y abre la nevera y dice, ay, cómo tengo comida? Tan bueno todas las vitaminas que tengo aquí. Ah, pero no me provoca comer nada. Pero quiero estar fuerte, con energía y hacer un montón de cosas. ¿Así funciona nuestro cuerpo? Solamente viendo, ¿qué hay que hacer? Comer. Y antes de comer, hay cosas que se comen crudas, pero antes de comer, ¿qué toca hacer? Preparar. Y para usted preparar una comida, ¿qué es lo primero que hace? Se lava las manos. Se lava las manos, ¿cierto? Porque si no va a comer puro mugre y el mugre no aprovecha. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de ir a la palabra? Ser lavados. O sea, pedir perdón, reconocer nuestros pecados delante de Dios. Porque con un corazón cargado, con un corazón lleno de pecado, nosotros no vamos a entender la palabra. Eso es como coger un pedazo de carne y comernos la cruda. Eso nos va a producir mucha indigestión, si no es que nos mata, ¿cierto? Nos lavamos las manos, preparamos los alimentos y los consumimos. Y lo que hacemos con la palabra es que vamos al Señor, oramos, le pedimos perdón y luego empezamos a escuchar a nuestro Dios hablar a través de su palabra. Tenemos que sacar de ella todos los nutrientes que tiene. Miren, mucha gente toma la Biblia como si fuera un cúmulo de historias de hombres y de mujeres que uno no sabe qué pasó por allá con Rahab. Eso suena como una historia muy, muy extraña, que Rahab, siendo una ramera, después viene a ser parte del pueblo de Dios, que cómo es posible eso, que Sara, que cómo que llevó a su esposo, que se consiguiera una sustituta para tener un hijo, que por culpa de ella no sé qué, no sé qué. Y hablamos de un montón de personajes, pero se nos olvida que la Biblia no habla de gente, la Biblia habla de Dios, del Dios que tuvo misericordia de Abraham y de Sara y que les dio el hijo de la promesa. Por ellos, no, porque Él prometió y Él cumplió. Amén. Que Dios tuvo misericordia de Jacob, que siendo un usurpador y un mentiroso, le cambió el nombre y lo llamó Israel, y que a través de él vinieron las 12 tribus de Israel, que son el nacimiento del mismo pueblo de Dios. La Biblia nos habla
de un Saulo, un tal Saulo que mataba, que asesinaba, que perseguía a cristianos y que por la misericordia y la gracia de Dios fue perdonado y usado a favor suyo y a favor mío. La Biblia nos muestra el poder, el amor, la misericordia, la gracia, la verdad y la justicia que ha sostenido la humanidad y que la seguirá sosteniendo. La Biblia no habla de hombres y mujeres, la Biblia habla de Dios. Pero como no nos lavamos, como no la preparamos, como no sabemos cómo es que se consume, entonces solo vemos un montón de gente ahí en un montón de historias. Pero no vamos más allá. No le pregúntele a la Biblia cómo se está mostrando y se está revelando Dios en cada parte que usted lee. Esa es la pregunta que le tenemos que hacer a la palabra. Cuando leemos el libro de Jonás, uno dice, ese Jonás es tan desobediente. Ese Jonás que no quería ir a predicar a Nínive. Ese Jonás que se lo tragó que la ballena, porque ni siquiera leemos bien, que no fue una ballena, fue un gran pez. Ese Jonás no sé qué. ¿Y dónde vemos la misericordia? ¿Dónde hablamos de la misericordia de Dios en el libro de Jonás? Hablamos del personaje, pero no hablamos de Dios. Y ese es el chip que tenemos que empezar a cambiar, porque si la palabra es mi sustento, yo tengo que empezar a ver a Dios cómo se mueve a través de toda la palabra, a través de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no está hablando, cuando habla del hijo pródigo, la Biblia no está hablando del hijo pródigo, está hablando del padre. El padre corrió a recibir al hijo pródigo antes de que salieran y lo apedrearan, antes de que salieran y quebraran las vasijas de barro en señal de como de reclamo, de menosprecio por ese hijo desobediente que había deseado que su papá se muriera, porque por eso le pidió la herencia. La Biblia lo que nos está mostrando es a ese Padre perdonador y a ese Padre amoroso, a ese Padre misericordioso. La Biblia es la historia más grande de amor que pueda existir. Es el poema más hermoso que Dios pudo haber dejado para nosotros, porque allí se nos muestra ese Dios Padre, ese Dios Hijo y ese Dios Espíritu Santo. Desde el Génesis, cuando dice, hagamos, hagamos. Y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Padre empieza a hablar, y el Espíritu empieza a orar, y el mismo Hijo empieza a manifestarse allí. Y escuchaba de un predicador que decía que Dios Padre creó el universo para conseguirle una esposa a su Hijo. Y esa esposa, diga, esa esposa soy yo. Ah, no más Luis. Diga, esa esposa soy yo. El Padre está preparando la novia. Y yo soy esa novia que me está santificando, que me está limpiando, que me está purificando, porque yo me voy a casar con el Hijo del Padre, con Jesús. Yo voy a estar en las bodas del Cordero. Amén. Así es que mi Dios preparó un universo perfecto lleno de armonía para poner en él a su creación más preciada. ¿Quién es la creación más preciada de Dios? Diga, yo soy la creación más preciada de Dios, porque Jesús no dio su sangre por los perritos, los gatitos, los leoncitos, no. Dio su sangre por mí, por la humanidad. La Biblia habla de una y otra vez de cómo yo, siendo pecador e inmerecedor, voy a recibir la herencia más grande y hermosa. ¿Usted sabe cuál es esa herencia? David lo dice, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. ¿Cuál es la herencia más preciada, más hermosa y más grande que usted y yo podemos recibir? Un lugar en la casa del autor del universo, el santo y perfecto por toda la eternidad.
Yo voy a tener un lugar en la Nueva Jerusalén que tiene calles de oro y que son mares de cristal. Yo no sé si usted quiere vivir allá, pero yo me voy a ir a vivir allá. Yo sueño, anhelo y vivo para poder entrar a esa casa, a esa Jerusalén. A la casa donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque mi Dios lo llenará todo, lo iluminará todo, y allí es donde yo quiero vivir. Así que cada palabra que está allí escrita en la Biblia es vida para mí y es mi sustento. Amén. ¿Tienen hambre? ¿Sí o no? Ah, bueno. Pero la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, hoy ha decidido hacer lo que le da la gana. Así como el pueblo de Israel. Recoja maná para hoy. No lo guarde porque se le llena de gusanos. Y resulta que la iglesia ha tomado la palabra como mejor le parece. Hoy sí, mañana no, esto me sirve, esto no me parece, esto como que no me concuerda, la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención, la doctrina de no sé qué, no sé qué, y empiezan a pelear con un montón de doctrinas y van desechando la palabra. Y toman lo que mejor les parece. No sé si recuerdan una prédica que el Señor nos dio una vez que se llama Deshojando Margaritas. Bueno, si no la recuerdan, está en YouTube. Ahí la pueden ir a buscar, deshojando. Y la colcha de retazos también. Por eso estamos tan lejos de las riquezas reales que el Señor nos da en su palabra. Por eso tenemos mucho conocimiento y nada de vivencia. Esta semana, el domingo, hablaba con alguien que está muy mal, muy malito. Tiene mucho conocimiento en la palabra. Y yo lo escuché y yo le dejé que hablara y hablara y yo le dije, venga, ¿cuánto de ese conocimiento que tienes has dejado que el Señor baje a tu corazón? Y se puso a llorar. Yo le dije, el conocimiento no te va a salvar, es la relación con el Padre lo que te va a traer paz, lo que te va a traer gozo, lo que te va a traer respuestas a tu vida. Así que nos estamos perdiendo de las riquezas reales porque tomamos lo que mejor nos parece y guardamos y resulta que cuando vamos guardando la palabra que vamos leyendo, después eso se puede vinagrar, se nos puede dañar, porque cuando la vamos a sacar ya la sacamos, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué era lo que decía ahí? Y la vamos cambiando, ¿cierto? ¿Le ha pasado que el Señor a veces le habla algo y porque usted no escribe, se le olvida después? ¿Y qué fue lo que me dijo? Y se quiebra uno la cabeza. ¿Y qué fue lo que el Señor me dijo? Se me olvidó, se me olvidó. La palabra de Dios es mi sustento diario. Es escuchar al autor mismo hablando a mi corazón cada día. Ella es mi provisión y sin ella no hay cambios en mi vida. Ella es el alimento que el Espíritu Santo usa para transformarme y sostenerme. El mes pasado hablamos del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no trabaja sin palabra. No pretendamos que el Espíritu Santo me va a guiar si yo no he ido a comer palabra. No pretendamos que el Espíritu Santo me dé una dirección si yo no tengo palabra. Eso es como ganarme la licencia de conducción en una rifa. Yo puedo tener la licencia y salga a torear esta ciudad. Si usted, mire, a veces yo salgo con mi esposo y le digo, esa señal de tránsito, ¿qué significa? Y a veces él no sabe y yo no sé. Por ahí había hay por ahí un ritmo muy charro que cuando me den mi licencia de tránsito no diré nada, pero habrán señales. Y entonces llega él en la moto y empieza a disminuir la velocidad porque se encuentra la señal de tránsito que significa curvas cerradas. Y él empieza a disminuir la velocidad, y le dice, ¿pero por qué disminuye la velocidad? Y dice, es que porque hay muchas serpientes. Porque hay muchas serpientes. Serpiente en la vía. Así está la iglesia con la palabra. No sabe lo que la palabra significa.
No estamos comiendo palabra y no estamos dejando que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Renovados en el entendimiento, en el espíritu de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la buena voluntad del Padre, la cual es agradable y perfecta. Así es que la voluntad del Padre es agradable y perfecta. ¿Y cómo sé cuál es? Conociendo la palabra, a través de la palabra. El Espíritu Santo da vida a esa palabra que nosotros nos vamos y estudiamos cada día. Vea, no se limite solamente con ir y leer. Ir y leer la palabra no sirve para nada. No chulee. Ay, ya leí el capítulo que me toca hoy. ¿Y qué? ¿Y qué aprendió ahí? ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué entendió? ¿Qué le preguntó usted a la palabra? ¿No le preguntó nada? ¿No aprendió nada? Entonces no hizo nada. Así hizo. Fue y abrió la nevera y dijo, ay, como tengo de comida. Y volvió y la cerró. Qué bueno esa carne que tengo ahí. Algún día la cocinaré y me la comeré. Y cuando va a ir a sacarla ya está vinagre. Ya está podrida, ya tiene gusanos. Miren, hay una canción muy linda de Marcela Gándara que se llama Tu Palabra. Y no les voy a cantar porque no los quiero echar, ¿cierto? Dice, tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto, el calor en el invierno, es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. ¿Estamos viviendo esta verdad? En las pruebas me está guiando la palabra, estoy dejando que el Espíritu me guíe a través de la palabra, o me voy buscando respuestas en todo lado menos en la palabra. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día, es mi refugio en medio de la prueba, en la tristeza es mi alegría y en la soledad mi compañía. Muchas veces estamos llenos de ansiedad, llenos de depresión, llenos de angustia. Hay pastores que se están suicidando. Hay personas en la iglesia que se están suicidando. ¿Y qué pasa aquí? No le echemos la culpa al diablo, porque la culpa es nuestra. Porque tenemos la comida y no nos la queremos comer. O tenemos la comida y no la queremos embutir cruda, porque no, porque no queremos pagar el precio de lavarnos las manos, de ir a cocinarla y de después digerirla. Mucho conocimiento, nada de espíritu. O queremos mucho al espíritu y no queremos el conocimiento. Y el espíritu hace un equilibrio. Así que usted y yo no podemos estar ni desnutridos ni raquíticos, porque comida tenemos de sobra. De Génesis a Apocalipsis hay 66 libros. 66 libros, sí, 66 platos diferentes, que todos son hechos por el mismo autor. Todos tienen la misma sazón y todos son igual de deliciosos, igual de nutritivos. Amén. Así es que es nuestra tarea, es nuestro trabajo, devorarnos la palabra, pero de verdad devorarla bien, con amor, con pasión y con hambre, anhelando que el Señor nos revele su voluntad y que el Señor se revele a nuestra vida a través de la palabra. Padre, hoy, Señor, reconocemos que nos ha costado deleitarnos en tu palabra. Nos ha costado, Señor, digerir este alimento precioso. Y muchas veces nos hemos quejado, así como el pueblo de Israel se quejó un día y dijo, qué pereza, estamos cansados del mismo maná y queremos carne. Y no queremos, Señor, que nos pase lo mismo que al pueblo de Israel, que tú le enviaste las codornices y comieron tanto que hasta vomitaron por la nariz, se les salía la carne de las codornices y se hastiaron y se hartaron, Señor. Queremos de verdad deleitarnos en este alimento que tú traes cada día.
Señor, pon hambre, mucha hambre y mucha sed de tu palabra en nuestra vida. Porque de nada nos sirve tenerla allí guardada, tenerla allí cargando polvo, tenerla allí, Señor, y sacarla cada 8 días o sacarla de vez en cuando o acudir a ella en medio del desespero cuando no vamos a entender nada. Haznos, Señor, diligentes al leer, al escudriñar, al encontrarte en tu palabra, para que podamos ser alimentados, para que podamos ser instruidos, guiados y limpiados a través de ella con la guía de tu Santo Espíritu. Tú dices que nos estás preparando para presentarnos como esa novia sin mancha y sin arruga delante de Jesús. Y es eso lo que queremos vivir cada día, Señor. Esa transformación, esa limpieza que tú traes a través de esta preciosa y hermosa palabra. Hoy te rogamos, Padre, perdónanos porque sabemos que no hemos sido diligentes y que no hemos sido sensatos al acercarnos a ti a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque le hemos dado gusto a nuestro cuerpo, hemos ido en pos de cubrir todas nuestras necesidades y nos hemos olvidado de lo más importante, de tu presencia, de tu palabra en nuestra vida. Padre, que este mes podamos ser instruidos y guiados a través de cada palabra, a través de cada enseñanza, y que esto rompa paradigmas en nuestra mente, que nos lleve a ser cada vez mejores delante de tu presencia. A ti, precioso Rey, damos la gloria, damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.